Ya se encuentra Mauricio Alarcón. Mauricio, muy buenos días, ¿cómo estás? Buen día, Jorge, un gusto estar acá nuevamente a los tiempos. A los tiempos, qué gusto tenerte. Mauricio, déjame iniciar preguntándote y sobre todo diciéndote que en el transcurso de la semana se han aprobado varias leyes. Sí. Muchas aplauden cuando se trata de mejorar la seguridad, por ejemplo, pero otras lo ven con misterio porque sienten que son leyes tapiñadas. ¿Tú cómo lo ves? ¿Cómo lo ves? A ver, Jorge, partamos de un punto. Yo creo que aquí nadie con sensatez y con sentido de lo que está sucediendo en el país se puede oponer a la seguridad, Claro. a la integridad o a las mejoras económicas. Pero cuando en el camino de la discusión de estos temas te meten a ti cualquier otra cosa, terminas convirtiendo un proyecto de ley especializado y específico en un gran Frankenstein, que es lo que hemos visto particularmente en las dos leyes aprobadas y en vigencia. La de solidaridad, así se la llama la una, y la de integridad, así se llama la otra. Okay. Probablemente lo mismo suceda con este tercer proyecto que se está discutiendo en la Asamblea Nacional, que es vinculado al tema de las áreas protegidas. Los proyectos de ley de urgencia en materia económica, Jorge, tienen que cumplir con un principio básico, el de unidad de materia. No lo digo yo, no lo dices tú, no lo dice la oposición en la Asamblea. Lo dice la norma suprema y lo ha dicho la Corte Constitucional. Eso hace que en un proceso acotado de apenas 30 días se enfoquen los esfuerzos de la discusión en un punto en específico. Porque estamos hablando no de un proceso que te demora 2 años, que es el tiempo promedio que se ha tomado el legislativo desde hace mucho tiempo en aprobar un proyecto de ley, sino 30 días, que es lo que manda la Constitución para este tipo de normas urgentes. Bien enfocado, con el tiempo exacto, con la discusión acotada, puedes probablemente en 30 días hacer bien las cosas. Pero si en el camino no solo que van metiendo otros temas que nada tienen que ver con el origen, sino que hasta te meten artículos a voz en cuello en el Pleno de la Asamblea Nacional, ahora, Mauricio, terminas haciendo cualquier cosa. Mauricio, tú dices esto es a modo de un Frankenstein, pero podemos ver que son leyes que se están pasando porque hay una incompetencia, ¿o lo puedes ver como una estrategia? No, yo creo que es estrategia y creo que hay que reconocer que el gobierno en este momento, así como el gobierno que había en 2013 en su momento, está aprovechando una mayoría al interior de la Asamblea Nacional para pasar todo lo que pueda sin necesidad de cambiar la Constitución o activar un mecanismo como el que originalmente dijeron querían activar, que es el de la Asamblea Constituyente. Sí, y el ministro de Gobierno José Lagasca lo decía en su momento, no es necesario una constituyente porque lo podemos hacer desde la Asamblea. Pero ¿por qué no lo hacen bien, Jorge? O sea, yo creo que no es difícil seguir el procedimiento. Si ya tienen los votos, hagan bien las cosas. No creo que estén dudando de los 78, 80 o quién sabe, hasta más de 100 como pasó con el Código de la Democracia que han logrado. Hagan bien las cosas de tal forma que después no tengan acciones de inconstitucionalidad como las que ya han presentado varios actores y que probablemente pongan a la Corte Constitucional a decidir sobre la vigencia o no de una norma que hasta podría tener buenas intenciones. Ok, Mauricio, tú lo lees, lo analizas y dices que claro, tienen la facilidad de poder aprobar estas leyes porque tienen el personal, pero ¿hasta cuándo? Es que creo que eso es lo que les está haciendo caer en este tipo de prácticas. Muévete unos meses antes, cuando inició el periodo después de la mal llamada muerte cruzada. También hubo mayoría. También hubo proyectos urgentes en materia económica. También pisaron el acelerador hasta que la mayoría se mantuvo y se rompió. ¿Será acaso que tienen una perspectiva similar respecto de los votos con los que hoy cuentan al interior de la Asamblea y por eso están haciendo estas cosas? Insisto, sí podría ser una estrategia, pero creo que es demasiado arriesgada porque hay cuestiones que no entiendes. Mira, acaban de aprobar reformas al Código de la Democracia, norma específica y especializada en los temas electorales. Y ahora, aunque sea un artículo, reformas del Código de la Democracia con la ley de áreas protegidas. ¿Por qué no lo hiciste en donde debías hacerlo? ¿Por qué metes los temas de la bendita ley seca? Con la que además esa reforma creo que a la mayoría de ecuatorianos nos llena de gozo.
Pero ¿por qué meterlo en una ley que no tiene nada que ver? ¿Por qué no haberlo hecho en la parte específica y especializada del tema? De nuevo, piensa en lo que es la ley de integridad, la última que se aprobó y que ya está en vigencia. ¿Alguien se opondría a cambiar para bien el sistema de contratación pública? Definitivamente no, porque es uno de los focos principales que este país tiene para la corrupción galopante en todos los niveles de gobierno y en todas las instituciones. ¿Por qué meter ahí temas de imputabilidad de menores que han sido observados por organismos internacionales? Okay. ¿Por qué meter ahí de la nada una emergencia en el sector justicia, facultando a ciertas instituciones a designar jueces sin concurso público? ¿Por qué meter temas vinculados al sistema financiero, al sistema cooperativo? Terminas creando un Frankenstein y terminas haciendo que las organizaciones internacionales ataquen la norma en los temas de imputabilidad de menores, o el sector de las cooperativas ataque la norma y presente una acción de inconstitucionalidad en lo que... ¿Y qué terminas haciendo? Torpedeando una norma que probablemente, si se hubiera enfocado en los temas de integridad en la contratación pública, no hubiera tenido problema alguno. Ahora, por ejemplo, claro, vemos la emoción de la Asamblea y sobre todo de la bancada oficialista por empezar a aprobar y darle el sustento que ellos han buscado, felicitar incluso la captura de alias que empezaron como que a respaldarla por las últimas leyes que las aprobaron. Y muchos analistas dicen nada que ver. Pero, ¿qué acciones a futuro nos puede traer? Hablo de consecuencias. Mira, yo creo que acá, y al igual que he dicho con las leyes, ¿qué ciudadano no va a celebrar la recaptura de Fito? Indiscutiblemente la celebramos. Sí, todo. Y mira que tampoco, y creo que aquí hay que ser muy sensatos, tampoco ha sido muy hábil el gobierno en el manejo comunicacional a propósito de la carta que apareció y ahora no, si tuve una conferencia. Yo creo que los ecuatorianos hubiéramos dicho, qué mejor si es que se pudo hacer todo en paz, calma, sin consecuencias y sin violencia. Pero si ni siquiera son asertivos al momento de comunicar la forma en la que las instituciones actuaron para la recaptura, ¿qué podemos esperar del resto de cosas? De nuevo, creo que le falta al gobierno un poco más de sensatez y pies en la tierra para conectarse con la ciudadanía, más allá de transmitir el mensaje de estamos atendiendo los problemas que siempre se han identificado como prioritarios. Hacer bien las cosas no es difícil. De nuevo, este gobierno, su mayoría en la Asamblea, tiene la oportunidad de oro de demostrar que son mejores que los que estuvieron antes. Hacer las cosas bien es posible con las condiciones con las que cuentan ahora. Popularidad, mayoría en la Asamblea, credibilidad. ¿Por qué no hacerlo de la manera que corresponde? No estamos aquí en un concurso para ver quién lo hace peor o quién pisotea con más fuerza la Constitución. Yo invito a que se hagan bien las cosas. Es posible hacerlo. Y creo que eso, en un escenario como el que actualmente atraviesa el país, puede generar incluso efectos más positivos que lo que ya estas actuaciones cuestionadas le están trayendo al gobierno. Mauricio, permíteme topar brevemente el tema de Fito. Si no tenemos un discurso claro de cómo fue atrapado Fito, ¿crees que hay un discurso claro para empezar la extradición a Estados Unidos? Tampoco, porque mira que no, ni siquiera hay claridad en cuanto a tiempos. No debería el gobierno decir hasta diciembre ya lo tenemos fuera. Hay un proceso que se tiene que seguir. Ese proceso además no depende ni se origina en Ecuador. Sabemos sí que hay una causa en una corte de los Estados Unidos en contra de Fito. Que Estados Unidos pueda requerirlo y activar el mecanismo de extradición, por supuesto que sí, pero al menos hasta hoy eso no ha ocurrido. Ojalá ocurra pronto, porque con nuestra deficiente justicia, que ya sabemos libera a diestra y siniestra a algunos personajes, no debería sorprendernos que hay un riesgo real que podría generar también consecuencias positivas para quien ha sido recapturado. En Estados Unidos una justicia quizá más independiente pueda actuar de la mejor manera y pueda hacer justicia efectiva respecto de estos personajes que han traído tanto mal y tanto daño a Ecuador. Así es que ojalá, sin hablar de tiempos, Jorge, sin ponerle una fecha exacta, se activen los mecanismos que correspondan del un lado y del otro, con eficiencia y con cumplimiento de ley, para asegurarnos justicia respecto de esta persona. Mauricio, sistema de justicia. Es un punto tan golpeado como corrupto. La posibilidad de declarar una emergencia judicial para designar jueces y fiscales sin concurso es la solución. No.
Y la solución ya estaba, Jorge, en el Código Orgánico de la Función Judicial. Evaluar jueces, evaluar fiscales. Venimos desde hace años demandando una depuración del sistema de justicia. Esto puede ser No porque una las- enfermedad, tal vez. Pero mira, no las sanciones de hemos votado a 3 jueces, hemos sancionado a 3 secretarios. No, evaluación integral, depuración del sistema de justicia. Eso ya contempla el Código Orgánico de la Pero Función ¿quién lo Judicial. puede hacer? Porque El si tú- Consejo de la Pero Judicatura. tú conoces que el Consejo de la Judicatura está tan infectado. ¿Cómo Pero tener ni siquiera garantías está para eso? integrado completamente. Ni siquiera el Ejecutivo ha mandado la terna, que es la que falta, y es el pretexto que utiliza el Consejo de Participación Ciudadana para no renovar el Consejo de la Judicatura. Si nuestro problema no es tener o no un artículo que faculte a designar jueces a dedo. ¿Qué queremos otra vez, jueces golondrina? Para que en determinados casos aparezca, no sé, pues el abogado defensor de alguien haciendo justicia respecto de su defendido. Yo no creo en este momento que el momento que se vive en el país sea un coro de ángeles para que pues poner jueces a dedo solución, de ninguna forma. Si se activarían los mecanismos que están establecidos en la norma, Jorge y amigos, probablemente la crisis del sistema judicial se hubiera resuelto hace rato. ¿Por qué no hemos renovado la Corte Nacional de Justicia? Un proceso de renovación parcial que tiene más de un año de atraso, porque los 2 anteriores, por fuertes cuestionamientos, fueron declarados nulos e insanables. ¿Y qué ha pasado desde entonces? Sí, ya va. ¿Cuánto tiempo sin una Corte Suprema, una Corte Nacional, una Corte principal del país, integrada como corresponde haciendo justicia? ¿O es que están esperando también, de forma muy oportuna, mover ciertas fichas o poner a ciertos elementos? Yo creo que eso es totalmente incorrecto. Si se cumpliría con lo que dice la Constitución y la ley, probablemente al menos una parte del problema ya se hubiera solucionado. Ok, regresamos con Anderson. Don Mauricio Alarcón, muchas gracias por premiarnos con tu presencia, querido Mauri. Siempre es un gusto tenerte en Café La Posta, mi querido amigo. Te envío un abrazo. Oye, yo estoy muy cabreado con el sistema de justicia. O sea, y me da pena, tenemos todos muy buenos amigos ahí que son buenos jueces o buenos fiscales. Los hay. Y cada vez parece que son menos. O sea, hay una actitud generalizada de una fiesta y una falta de control, y pasamos del extremo absoluto, donde el Consejo de la Judicatura le decía a los jueces qué punto y qué coma poner en sus sentencias, a el absurdo en el que hoy el juez Pulgarín, que liberó a los delincuentes en Guayaquil, que luego mataron a 4 personas en una cisterna, fue suspendido 90 días, pero tiene un despacho todavía en la Florida, en Guayaquil, donde va a trabajar. O sea, pasamos a un Consejo de la Judicatura que mira al cielo. Es tan difícil encontrar un punto medio con las normas que tenemos. ¿Qué hace falta, Mauri? Es que, Anderson, de nuevo, nuestro problema es no aplicar las leyes. En Ecuador normas sobran, y tú lo sabes perfectamente bien, no es la primera vez que lo discutimos acá. Tienes leyes hasta por si acaso, y por si las leyes fallan, violando el principio de jerarquía normativa, tienes reglamentos, resoluciones, disposiciones para reforzar estos temas o incluso para cambiarlos, pero el problema es de inaplicación de las normas. De nuevo, el Código Orgánico de la Función Judicial, que no es una norma aprobada ayer, ni que ha visto la luz producto de las reformas benditas de la Ley de Integridad, está ahí esperando que alguien le haga caso y que alguien active los mecanismos y los procedimientos en él establecidos para poder depurar el sistema de justicia. ¿Cuánto tiempo vamos, Anderson? Y aquí otro experto en el tema lo mencionaba. ¿Cuánto tiempo vamos sin evaluar jueces? Prácticamente una década. ¿Cuánto tiempo vamos sin evaluar fiscales? Prácticamente el mismo tiempo. ¿Cuánto tiempo vamos sin renovar parcialmente la Corte Nacional de Justicia? Y no solo esa renovación parcial, acuérdate que en el concurso anterior ni siquiera hubo postulantes finalistas suficientes para llenar las vacantes y se tuvieron que designar con jueces y hacer toda una movida para poder llenar ciertos asientos en el principal tribunal de justicia del país. Si aquí se aplicarían las leyes, creo que la realidad
sería otra. Pero dependemos, por desgracia, de las personas, que además, una más que otra, tiene capacidad interpretativa. No, la Constitución dice esto. No, no dice, lea textualmente. La ley dice esto. No, lea textualmente el contenido del Código Orgánico de la Función Judicial. Interpretan a su antojo, interpretan coyunturalmente en función de intereses particulares. Y las víctimas, los ciudadanos, quienes hasta el día de hoy no podemos decir que contamos con un sistema de justicia independiente, eficiente, oportuno y que satisfaga en general las demandas de la ciudadanía en las distintas materias. ¿Qué va? El sistema de justicia es una vergüenza. El problema es que ahora el gobierno promete que lo va a reformar, y esto hablabas con Navarrete. Pero sabemos todos que esa historia empieza con vamos a arreglar lo que está mal, y nos terminan dando un sistema de justicia puesto a conveniencia. Lo han tenido todos los presidentes del reforma. Bueno, ¿te acuerdas que en 2011 el discurso fue muy parecido, no? Una consulta popular para así meterle la mano a la justicia, depurarla y hacerla eficiente. ¿Y el resultado? La misma vaina. O sea, esta es la historia de toda la vida del Ecuador. ¿Tú le ves intenciones al gobierno de tomarse la justicia, o sea, con intenciones políticas? Mira, yo esperaría que no, Anderson. Y yo más bien digo, el gobierno no debería, como gobierno, hablar de una depuración del sistema de justicia, en hacer esto. El gobierno debería, por ejemplo, cumplir con mandar la terna para que el Consejo de la Judicatura tenga su representante. Eso debería ser el Ejecutivo. Y si, por supuesto, hay independencia en la función judicial, debería ser ese Consejo de la Judicatura el que active los mecanismos y disposiciones del Código Orgánico de la Función Judicial para depurar el sistema de justicia. A mí me preocupa, como me preocupó en 2011 y como históricamente nos ha preocupado en los 90s y en los 80s, yendo para atrás, que sea el Ejecutivo, no digo el presidente, el Ejecutivo, el que hable de la situación de la justicia, de su intervención, de su emergencia y de su depuración. Porque estamos hablando que hay, aunque sea solo en declaraciones, inicialmente hablando, la intención de intervenir en una función que debería ser totalmente independiente. Así es que al menos, insisto, cumplan con lo que les manda la Constitución. Corte Nacional de Justicia en este momento complete la terna. A pesar de que lo que hizo el Consejo de Participación Ciudadana no tiene pies ni cabeza con uno de sus integrantes. Completen la terna y, presidente, mande la terna para la judicatura, de tal forma que podamos ya renovar a una institución que en los próximos 6 años en funciones pueda hacer lo que la Constitución y la ley le facultan para depurar el sistema de justicia. Su nivel de intervención no debería pasar de ahí, de tener un delegado, como dice la norma, ante el Consejo de la Judicatura. Mauri, crimen organizado está extendido en todas partes, y ya llega un momento en que, claro, uno dice, ¿se puede rescatar el Ecuador de este nivel de descomposición donde directamente los lobos, los choneros tienen contratos en municipios y controlan agencias de tránsito? Y esto parece Macondo, pero versión narco. ¿Qué se puede hacer hablando con realismo? El gobierno propone estas leyes de inteligencia y de seguridad, que está muy bien, porque el gobierno tiene hoy una visión policial militar. Securitista, asunto, ¿no? sí. Sí, o sea, está exclusivamente centrada en los uniformes y en las armas, que está bien, a mí me encanta que repartan balas. Pero evidentemente esto no solamente es repartir balas. El crimen organizado es sobre todo una industria criminal, un negocio. Y a mí me da la impresión, y creo que el único que he escuchado hablar de esto es a ti, de que nadie persigue la plata. ¿Qué se puede hacer hoy? ¿O qué se podría proponer hoy? Que hay una gran aplanadora en la Asamblea si de verdad queremos ir detrás de la plata del crimen. Mira, de nuevo, hay varias cosas, Anderson, partiendo de un punto. Coincido en que se necesita actuar con contundencia frente a los grupos de delincuencia organizada, pero si no activamos una intervención completa, integral al problema, simplemente haremos una solución parche y no atacaremos los problemas de fondo. Yo no soy experto en seguridad, pero aquí han pasado varias personas que han sido muy claras en el sentido de comprendamos el fenómeno para atacarlo desde la raíz.
y no necesariamente siendo punitivo respecto de los adolescentes, que también es una arista que tiene que ser abordada, sino de las razones por las cuales ellos terminan involucrados en los grupos de delincuencia organizada. Yo creo que esa falta de abordaje integral es el que nos puede terminar pasando factura, pero me refiero respecto de las actividades violentas y criminales. Si nos vamos a lo que tú dices, las instituciones tienen que actuar. Anderson, yo creo que aquí, de nuevo, tú mencionas el tema de la Asamblea. Yo quisiera saber qué va a pasar con la UAFE, que es nuestra unidad de inteligencia financiera nacional, y el trabajo que está haciendo. Y no me refiero a que no está trabajando ni no está haciendo las cosas, sino a que, recordarás tú, en el periodo pasado ya entró en vigencia una reforma para que el presidente mande una terna y la Asamblea escoja de esa terna a quien dirige la UAFE. Yo creo que en este momento es claro que el presidente confía en uno de sus principales funcionarios, pero creo que tener tantas ocupaciones como las tiene quien hoy está a cargo de la UAFE, de Cercop y de la Secretaría de Integridad no le permite abordar con la profundidad debida todos estos temas. Así es que ojalá esa relación ejecutivo-legislativo, esa mayoría en la Asamblea Nacional, viabilice, por ejemplo, que ya se dé una solución y una salida a un encargo en una institución que tiene que empezar a perseguir el dinero. Y creo que eso es fundamental en este caso. La UAFE tiene margen suficiente de acción con nuestro ordenamiento jurídico, Mauri. O sea, creo ejemplo, que sí. Se me ocurre revisar funcionarios públicos. A ver, ¿cómo puede haber funcionarios públicos que ganan 60.000 al año y gastan 600.000? Pero mira, creo que sí, Anderson, pero es un trabajo complementario en el que, por ejemplo, respecto de los funcionarios públicos, también tiene que intervenir la Contraloría y tiene que actuar en equipo. Los cruces de información, el trabajo complementario entre el Servicio de Rentas Internas, la UAFE, la Contraloría General del Estado, es fundamental para tratar estos temas. Yo me pregunto, mira, que el periodismo ha sido lo suficientemente ágil para sacar a la luz lo de los familiares, en teoría, testaferros de Fito, personas que como tú dices, con sueldos de muy bajo nivel, terminan con casas millonarias o con bienes que su poder adquisitivo no les hubiera permitido tener. ¿Por qué el periodismo llega a esas conclusiones y a las instituciones les toma tanto tiempo? Cuando ellas son las facultadas a hacerlo, cuando ellas cuentan con toda la tecnología y la interconexión de bases de datos para hacerlo, yo creo que es fundamental que apuntalemos el trabajo de estas instituciones, incluso con la fortaleza del periodismo de investigación, para lograr resultados en ese tema. El país tiene que recuperar, y vamos a salir de las actividades de delincuencia organizada, por ejemplo, lo que se han llevado los corruptos, esa cantidad de millones de dólares que con el tiempo se ha movido de un lado para el otro y se ha lavado en este país, vinculadas a corrupción de los gobiernos anteriores. Eso se tiene que recuperar y creo que el trabajo para hacerlo tiene que ser un trabajo colaborativo, sin duda alguna. Segundo periodo de gobierno de Daniel Noboa. ¿A dónde crees que se enfoca el presidente? La verdad no tengo una respuesta, Anderson. Quisiera poder decirte a dónde apunta el gobierno, pero creo que precisamente son ellos quienes con su comunicación deberían darnos más pistas de hacia dónde apuntan y hacia dónde tienen trazada su hoja de ruta. Al menos en este primer mes y unos pocos días en funciones hemos visto algunas acciones que no necesariamente están conectadas entre sí, que hay que esperar y ver si es que efectivamente dan resultado. Creo que no hay que decir de entrada que no funcionarán y que en el camino además tendrán que corregirse, ¿no? Lo cierto es que ojalá dentro de poco, a propósito del trabajo que están haciendo algunas instituciones, podamos ya, por ejemplo, contar con un Plan Nacional de Desarrollo para los próximos 4 años, que es el mandato de Daniel Noboa, que podría darnos pistas de hacia dónde se apunta durante este periodo de gobierno, así como algunas cosas que en definitiva también tendremos que ver próximamente, como la forma en la que presentan una proforma presupuestaria para un periodo definitivo que es del siguiente año, ¿no? Son cuestiones que creo que podrían aportarnos pistas cuando a veces la comunicación falla o el silencio del gobierno como tal tampoco aporta en el tema.
Oye, y finalmente, Mauri, las siguientes elecciones que tienen un nuevo método de asignación de escaños, que se han cambiado la paridad de género, esto es todo un shampoo, porque Ecuador cambia esto, cambia las normas cada 3 años, las cambiamos más rápido que cada elección legislativa. ¿Qué te sugiere estos últimos cambios? ¿Quién quiere beneficiarse o cómo? Yo creo que se benefician de estos cambios quienes hoy tienen la mayoría. Y no me refiero únicamente a ADN dentro de la Asamblea Nacional, sino también a la Revolución Ciudadana. Y es lo que ocurre cuando las instituciones fallan. Se aprovechan los momentos específicos y coyunturales de cara a la siguiente elección. Te aseguro que si por A o B circunstancias en las elecciones seccionales del 27 cambia el panorama y el resultado no es del que esperan, esta misma mayoría legislativa que estará en funciones volverá a cambiar el método de asignación de escaños y dirá que regresemos al uno o regresemos al otro porque han sido perjudicados en determinadas poblaciones. Esas coyunturas no nos llevan a nada. Seguimos destruyendo las instituciones porque quienes ostentan el poder político simplemente pescan a río revuelto para beneficio propio. Creo que hay que estar muy atentos desde la ciudadanía, los verdaderos mandantes, por supuesto, para elegir bien en 2027. Tenemos una oportunidad no solo para cambiar o ratificar alcaldes, prefectos, viceprefectos, sino también para integrar, donde se aplique el método de asignación de escaños, consejos municipales, juntas parroquiales. Entonces creo que ahí hay que prestarle mucha atención a también lo que implica la gobernabilidad en lo local, los contrapesos, de tal forma que podamos, esperemos, entre 2027 y 2031 ver gestión y resultados respecto de lo local, respecto de esos gobiernos autónomos descentralizados que lamentablemente en este momento atraviesan crisis en varios puntos del país. Mira lo que ha pasado en Loja, mira lo que está pasando aquí en Quito, mira las broncas y las pugnas en Guayaquil. Yo creo que, de nuevo, si elegimos bien, al menos reduciremos el riesgo de que esta crisis continúe y se prolongue hasta la siguiente década. Mauricio Alarcón, director de Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Siempre es un gusto conversar contigo, Mauricio. Un abrazo. Gracias, Anderson. Un abrazo.